Buenas tardes, buen día, buenas noches, feliz y bendecido infinito instante, bendiciones para todos. Continuamos con la lectura del libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schumann, la escriba de un curso de milagros, escrita por el doctor Kenneth Wang. Continuamos con el capítulo número 4, El camino hacia un curso de milagros B, California 1950-1964. Vamos a invocar la presencia divina de Dios, la presencia del Espíritu Santo, del Maestro Jesús, que nos acompañe en esta lectura y hacemos nuestra invocación del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Hola Marines, ¿cómo están? Bueno, capítulo 4, El camino hacia un curso de milagros, parte B, California 1950-1964. Psicología, Centro Médico Presbiteriano, Columbia. Helen ingresó al programa doctoral en Psicología Clínica de la Facultad de Educación de la Universidad de Nueva York a principios de los años 50. Se destacó en sus estudios y terminó como la primera en su clase. El éxito de Helen fue mucho más sorprendente debido a su fobia contra la lectura. Uno podría casi liberarla llamando una analfabeta funcional, como yo solía bromear con ella, debido a esa fobia. Retomaré a esta increíble capacidad para aprender, especialmente dado este impedimento psicológico, en el capítulo 6. La dificultad de Helen en la escuela estaba compuesta, por otra parte, por una ansiedad de escritora que rayaba en lo extremo, lo cual hacía que las tareas escritas fuesen muy difíciles. Aquí recurro nuevamente a la autobiografía de Helen para un relato de los acontecimientos correspondientes a este periodo de tiempo. Como estudiante de licenciatura, me las había ingeniado para escribir muy pocos trabajos, conformándome con una nota inferior o con leer un libro extra, cualquier cosa para evitar escribir los trabajos. En el posgrado los escribía y escribía cualquier número de veces y necesitaba la reafirmación de Luis para cada nueva versión. Después que los había entregado, me preocupaba incesantemente hasta que me los devolvían. Siempre estaba segura de que había escrito algo terriblemente estúpido y de que el profesor se reiría de mí cuando lo leyera. Siempre obtenía buenas notas y comentarios favorables, lo cual no era sorprendente en vista de cuán duro había trabajado. No me sentía segura y en cada ocasión tenía la certeza de un desastre. La experiencia de extrema ansiedad sobre la calidad de su trabajo escrito surgió nuevamente. Como vemos, a medida que su trabajo como escriba de un curso de milagros progresaba, a propósito, los comentarios de Helen aquí fueron exclusivamente modestos. Tengo en mi poder 2 trabajos de fin de trimestre que ella escribió, conceptos psicoanalíticos de un ser real con mayúscula y conceptos psicoanalíticos del conflicto básico, los cuales le fueron devueltos por su profesor, Dr. William Rockwell, con los siguientes comentarios sobre cada trabajo respectivamente. Apreciada señora Schumann, una de las satisfacciones de estar dedicado
a la actividad docente, la de ser testigo de cómo un estudiante se esfuerza y alcanza una meta en la consecución y síntesis de su pensamiento, que es incondicionalmente admirable. Este trabajo es tan bueno que vacilo al utilizar adjetivos de uso corriente para describirlo. Felicitaciones por su excelente trabajo. ¿Qué tal si lo publica? Creo que lo amerita. Comentémoslo algún día. Apreciada señora Schumann, no sé si usted ha experimentado alguna vez el orgullo y la dicha que embarga a un maestro ante una excelente obra realizada por un estudiante. Así me siento ahora. Este es un trabajo extremadamente bueno. Otro profesor también leyó este segundo trabajo y escribió: si es que puedo añadir mis comentarios también, solo me gustaría decirle el gran placer que ha sido en verdad leer su trabajo. Usted tiene la clase de mente hacia la cual uno solo puede tener la más profunda admiración y el más profundo respeto. El interés profesional de Helen era la investigación y los niños con retraso mental, una población siempre muy allegada a Helen. En verdad, los retrasados mentales eran probablemente el único grupo acerca de quienes yo jamás escuché a Helen pronunciar una palabra de crítica o poco amable. Al graduarse en 1957, una propuesta de subvención basada en su estudio doctoral, un estudio sobre la capacidad de aprendizaje de los niños con severo retardo mental, le fue aprobada para provisión de fondos para una agencia federal, la cual no le había dado fondos a la universidad desde hacía más de 30 años. El proyecto resultó bien y la directora del departamento le ofreció un puesto como maestra en la universidad, basado en el acuerdo de que ella habría de someter propuestas de investigación adicionales, una actividad en la cual Helen era una experta. El éxito de la carrera profesional de Helen parecía asegurado y ella tuvo visiones de ser la directora de un gran departamento de investigación. El lanzamiento adecuado de esta carrera solo esperaba la casi segura aprobación de sus más recientes solicitudes de subvención. El día que las estaban considerando, el nivel de ansiedad de Helen era superior a su acostumbrado alto nivel, por lo cual ella se fue a dar un paseo en un intento por calmar sus nervios y distraer sus pensamientos. Para su gran sorpresa, esta atea racional se encontró en una iglesia católica. Y para mí, aún mayor sorpresa, encendí una vela y oré por la aprobación de mis propuestas de subvención. Quizás pensé que era un buen momento para darle a Dios una oportunidad más debido a que estaba tan desesperada. No estaba preparada, sin embargo, a darle opinión alguna en cuanto al resultado. Quería que me aprobasen fondos para más propuestas y eso no tenía vuelta de hoja. Incluso antes de terminar de hacer mi petición, yo sabía cuál iba a ser el desenlace. Era como si me estuviesen diciendo que el departamento en el que yo estaba era el lugar equivocado para mí y que no me habría de quedar allí. La subvención no llegaría y yo tendría que buscar un trabajo en otro lugar. Esto era totalmente inaceptable para mí. Helen me dijo más adelante que ella le había informado a Dios que su petición era no negociable. Ella quería que se aceptasen esas propuestas de subvención y salí de la iglesia con mucha ira. Helen sabía que había perdido la batalla y que no se saldría con la suya.
y ciertamente, cuando regresó a su casa aquella noche, se enteró de que las propuestas habían sido rechazadas y dejaban un hueco en su vida profesional que William Tedford y el Centro Médico Presbiteriano Columbia llenarían dentro de poco tiempo. No creo que el ego de Helen jamás olvidase ni perdonase esta afrenta a su propia importancia. En palabras de un curso en milagros, Helen siempre prefería tener razón más bien que ser feliz. Capítulo 29, epígrafe 7, de las frases 1, párrafo 1, de la 1 a la 9. Y ella proseguía esta actitud con agravantes al elegir últimamente, como veremos, sacrificar su felicidad y paz mental en sus intentos egoístas por mantener control sobre su vida y excluir a Dios. Ahora Helen estaba desempleada y no hizo nada durante varias semanas, excepto tornarse progresivamente deprimida y colérica. Continuaba lamentándose de cuán desdichada me sentía sin un empleo, pero no hacía nada por encontrar uno. Realmente había establecido excelentes conexiones profesionales y probablemente solo tenía que llamar a unos cuantos amigos. Sentía, sin embargo, que en realidad ellos me debían llamar a mí, aun cuando ellos no sabían que yo estaba disponible. Finalmente, reconocí lo poco razonable de mi posición. Me serené, hice una lista de personas a quienes podría llamar y comencé a hacerlo a la mañana siguiente. Había estado trabajando en un área altamente especializada y en la cual se necesitaban muchas personas con adiestramiento y experiencia. La primera persona a quien llamé, Harold Mitchell Smith, me dio una lista de contactos muy prometedores. Inmediatamente después de la llamada de Helen, William Tedford, quien había llegado al centro médico recientemente, también llamó a Michael Smith y le preguntó si conocía a algún psicólogo investigador bueno para un proyecto en el Centro Médico Presbiteriano Columbia. Helen estaba a punto de hacer la primera llamada en la lista que había recibido, cuando Mitchell Smith la volvió a llamar y le dijo enfáticamente que se olvidara de la lista que él le había dado. Llama a William Tedford ahora mismo. Él es el director del Departamento de Psicología en el Hospital Presbiteriano. Aquí está su número y cuando lo localice, asegura de decirle que yo le dije que él te estaba buscando. Helen no quería trabajar particularmente en un ambiente médico, ni la descripción del trabajo sonaba muy atrayente. Sin embargo, debido a la sorpresiva urgencia de Mitchell Smith, ella hizo su primera llamada al Dr. Tedford y se concertó una cita. Al entrar a su oficina unos días después, hice el primero de una serie de comentarios que yo misma no entendía y al cual le presté muy poca atención en ese momento. Y ahí está, dije para mis adentros, él es a quien tengo que ayudar. Yo habría de hacer un comentario algo similar unos días más tarde, después de que Bill y yo nos habíamos conocido un poco mejor. Fue otra de esas cosas raras sin relación alguna que de algún modo comenzaron a irrumpir en mi consciente sin que tuviesen conexión alguna con mi vida presente. Por un breve intervalo me parecía que estaba en algún otro lugar, diciendo, como si respondiese a una llamada silenciosa pero urgente.
Por supuesto que iré, padre. Él está atascado y necesita ayuda. Además, solo será durante tan poco tiempo. La situación tenía algo de calidad de una memoria medio olvidada, y yo solo era consciente de estar en un lugar muy feliz. No tenía idea de a quién le estaba hablando, pero de alguna manera sabía que estaba haciendo un compromiso definitivo que yo rompería. El comentario real, sin embargo, tenía poco significado para mí, igual que el anterior en la oficina de Bill durante nuestra primera reunión. Esta memoria medio olvidada se puede entender como la breve conciencia que Helen tenía de otro nivel de su mente en el cual ella había estado de acuerdo, un compromiso definitivo con aceptar su función como la portadora de luz para Bill, así como para el mundo. Este otro nivel de su mente es el hogar del ser sacerdotisa de Helen, la cual estaba en constante comunicación con Dios. El trabajo no valía mucho, sin título ni salario impresionante, mas Helen lo aceptó, ostensiblemente por las razones de que el Centro Médico Presbiteriano Columbia era una institución prestigiosa. Ella tendría tiempo para dedicarse a una consultoría en el Instituto Shield para niños con retraso mental, una organización que ella quería mucho y de que habría fondos disponibles para proyectos especiales que ella pudiese iniciar. En retrospectiva, sin embargo, Helen escribió: en vista de los últimos acontecimientos, sin embargo, parece probable que en realidad yo no tuve mucha opción en el asunto. Era ahí donde se suponía que yo estuviese. El puesto, sin embargo, resultó ser incluso mucho peor de lo que Helen había imaginado. El trabajo era realmente espantoso. El hospital no proveía espacio para el proyecto y se hacía cada vez más claro que el nivel más alto lo consideraba más como un riesgo que como una ventaja. Cuando al fin se ubicó en un apartamento cercano, yo me instalé en el trabajo más tedioso y en la situación más difícil de mi vida profesional. El trabajo era más que rutinario, en realidad era opresivo. Además, se llevaba a cabo en una atmósfera de sospecha y competitividad a la cual no había sido expuesta previamente. Al conocer mejor a Bill, me enteré de que había serias dificultades en todo el departamento, donde los fondos, así como la armonía interpersonal, escaseaban depresivamente. Al crecer la amistad de Helen y Bill, Helen se enteró que Bill, al igual que ella, había terminado en el Centro Médico Presbiteriano Columbia, en cierto modo para su propia sorpresa. Él había estado previamente en el Centro Médico de la Universidad de Cornell, al otro lado de Manhattan, donde trabajaba bajo la dirección de Harold Wolf, el notable pionero en el estudio de la medicina psicosomática. En una reunión profesional, a Bill se le acercó un colega a quien él apenas conocía, quien insistió en que él metiera una solicitud para el puesto de director de un programa de formación predoctoral en psicología clínica, así como el de director del departamento de psicología en el Hospital Presbiteriano. Bill no estaba interesado, puesto que en ese momento se sentía complacido de permanecer en Cornell. Sin embargo, estuvo de acuerdo al menos en acudir a una entrevista. Aún sin interés en el cambio, Bill hizo lo que consideró una petición irrazonable, a saber, que lo nombrasen profesor asociado.
Algún tiempo después, para su sorpresa, a Bill le concedieron su petición. Así que en febrero de 1958, Bill se convirtió en profesor asociado de psicología médica en el departamento de psiquiatría. Más tarde lo ascendieron a profesor de planta. Helen entró como profesora asistente y más tarde fue ascendida a profesora asociada. Al igual que Helen, Bill había tenido una cuota más que suficiente de dificultad en su vida en el mundo, a pesar de su rápido adelanto profesional. En palabras de Helen, cuando yo llegué unos meses más tarde, no cabía duda alguna de que Bill necesitaba ayuda. Se veía demacrado y necesitaba impresionantemente a alguien con quien hablar. La suya era una asignación inesperadamente difícil. Así pues, por una parte Helen y Bill obviamente fueron unidos, como si ambos reconociesen en otro nivel un propósito mayor al simplemente profesional. Helen sentía una inesperada devoción para ayudar a Bill a desarrollar el departamento de psicología. El esfuerzo de ellos, dicho sea de paso, aunque exitoso en algunas áreas, fracasó terriblemente en otras, puesto que sencillamente no había apoyo para la psicología en el hospital. Sin embargo, por otra parte, había otra fuente de tensión que nosotros encontrábamos aún más difícil de manejar. Bill y yo éramos realmente el equipo más improbable y a pesar de nuestra meta compartida, nos exacerbábamos mutuamente los ya crispados nervios una buena parte del tiempo. Si bien yo no conocí a Helen y a Bill durante este periodo de tiempo, mi cercana amistad y asociación con ellos más tarde no hace muy difícil el describir, al menos en términos generales, la tremenda animosidad que existía entre ellos. Esperaré hasta unos capítulos más adelante para una presentación de algunos de esos detalles más difíciles. Acá hay un pie de página, al menos esa era el recuerdo de Bill, vea. Sin embargo, la página 297-98 más adelante, donde en el dictado del curso a Helen, el relato de Jesús sobre el nombramiento de Bill difiere de este. Bueno, leo el renglón anterior. Esperaré hasta unos capítulos más adelante para una presentación de algunos de los detalles más infelices durante el periodo en el que yo sí estaba presente. Basta por ahora con afirmar que Helen y Bill probablemente no habrían podido decirse hola uno al otro por la mañana sin que ello los condujera a mayor fricción y tensión. Cada uno encontraba al otro básicamente responsable de la infelicidad del otro. Helen hasta acusó a Bill, bastante directamente, de ser responsable de todas las dificultades de ella, incluso desde antes que se conocieran. Así pues, casi desde el principio, su relación se caracterizaba por una hostilidad que existía paradójicamente en el contexto de una mutua confianza y apoyo que no encajaba en una explicación psicológica racional. En algún nivel, la naturaleza ambivalente de esta relación refleja el conflicto con Dios que estaba presente dentro de la misma Helen. Por otra parte, las dificultades propias que Helen y Bill tenían el uno con el otro reflejan la animosidad y la beligerancia que existía dentro de su departamento y entre este y sus departamentos del centro médico. Así pues, Helen y Bill experimentaban
su situación global como un campo de batalla profesional, una guerra en la cual ambos eran activos, cuando no ávidos participantes. Incluso en lo físico eran opuestos. Bill era como 13 años más joven que Helen. Helen tenía 49 años cuando ellos se conocieron. Bill tenía casi 36 años y era cerca de 30 centímetros más alto que Helen. Aún más dispares eran sus personalidades. Bill tendía a ser tranquilamente de habla pausada, mientras que Helen era bastante asertiva y a veces solía ser abrasiva. La ira de Bill casi siempre era canalizada a través de medios pasivos, mientras que Helen era directa, cuando no fuertemente agresiva a veces. Solían discutir durante todo el día y luego por la noche solían pasar a menudo 1 hora más o menos al teléfono, repasando sus mutuas ofensas. Cada uno de ellos desesperadamente convencido de lo correcto que era su propia posición. Constantemente críticos el uno del otro, sus discusiones parecían interminables. Sus diferencias de personalidad simplemente avivaban las llamas de su animosidad. Mientras Helen estaba tomando el curso, con frecuencia Jesús describía estas diferencias en términos de los respectivos usos de negación y la proyección por parte de Helen y de Bill. Retornaremos a estos en su debida secuencia. Finalmente, estaba la homosexualidad de Bill, aunque jamás particularmente activa sexualmente. En una carta a Bill, Helen una vez se refirió a él como asexual. La falta de interés sexual de Bill hacia ella era percibido por Helen como algo que frustraba eficazmente el deseo de ella de controlarlo sexualmente. Al principio Helen se había sentido atraída por Bill, quien posteriormente le preguntó retóricamente que con cuántos hombres por quienes ella se había sentido atraída estaba implicada en el presente. La respuesta, por supuesto, fue que con ninguno. Y una forma sexual de su intensa relación obviamente habría interferido con la transmisión de un curso de milagros. Helen, a propósito, a pesar de sentirse ocasionalmente atraída por otros hombres, permaneció fiel a Luis. Helen describía sus diferencias con Bill de esta manera. Bill había llevado una vida más bien difícil y cuando yo lo conocí estaba en un punto muy bajo en su vida personal, así como en sus asuntos profesionales. Él estaba bastante vulnerable a la ansiedad, deprimido y algo apartado. Sin embargo, mantenía una persistente chispa de optimismo inherente y la creencia un tanto vacilante de que había una salida y que él se las arreglaría para encontrarla. En contraste, yo estaba ansiosa al punto de la agitación, capaz de ser mordaz, y trabajaba con una intensidad que Bill encontraba positivamente alarmante. Yo trataba de mantener una fachada de esperanza y de certeza, pero el pesimismo y la inseguridad subyacente estaban muy cerca de la superficie. Bill y yo abordábamos los problemas del departamento y reaccionábamos a la presión en forma muy distinta. Bill era propenso a aislarse cuando parecía una situación como acuciante o coercitiva,
lo cual hacía con frecuencia. Direcciones en que su percepción estaba bastante perjudicada en ese momento. Él raras veces atacaba abiertamente cuando estaba enojado o se sentía irritado, lo cual le sucedía a menudo, pero era mucho más probable que se tornase progresivamente reservado y hermético, y luego abiertamente colérico. Yo, por el contrario, tenía la tendencia a involucrarme excesivamente y luego sentirme irremediablemente atrapada y resentida. Recibía muchas peticiones de ayuda durante ese periodo y mi teléfono estaba generalmente ocupado toda la noche, a veces hasta muy tarde. Yo no rehusaba ayudar allí donde podía, aun cuando muchas llamadas parecían de personas totalmente extrañas quienes habían obtenido mi nombre de algún modo. En verdad, generalmente, yo era más compasiva con los extraños y con los recién conocidos que con aquellos más cercanos a mí, tales como Luis o Bill, hacia quienes sentía considerable resentimiento. Luis era el esposo. Mi sentido de que abusaban de mí, el cual había aumentado con los años, comenzó a alcanzar un potencial explosivo. La naturaleza perjudicial de su propia relación se reflejaba en sus relaciones profesionales. El estado del departamento empeoraba y se llenaba de tensión, en medio de una atmósfera de competencia, disputas y una ira muy disgregadora. Respecto a su relación con Bill, Helen escribió en su autobiografía: la relación entre Bill y yo se deterioraba firmemente. Nos habíamos tornado bastante interdependientes, pero también habíamos desarrollado una ira considerable el uno hacia el otro. Nuestros genuinos intentos de cooperar estaban más que contrabalanceados por nuestros crecientes resentimientos. Comenzamos a rendir mucho menos en nuestro trabajo al tiempo que experimentábamos cada vez más fatiga. Se hacía cada vez más evidente que lo mejor que yo podía hacer era irme. Sin embargo, Bill y yo parecíamos estar atrapados en una relación de la cual, aunque lo odiaríamos en muchas formas, no podíamos escapar. Esta severa tensión de las relaciones personales y profesionales de Helen y Bill se convirtieron en el ambiente para el repentino viaje que condujo al comienzo de un curso de milagros. Como diría el curso más adelante, en la crucifixión radica la redención. Capítulo 26, epígrafe 7, párrafo 7, frase 1. Y dejamos esta redención para el próximo capítulo. Hasta aquí hemos terminado el capítulo número 4. Vamos a empezar en la página 93, el capítulo 5 del Camino a un Curso de Milagros C, 1965. Tiene que haber otra manera. Bueno, lo dejamos para otro video. Gracias, bendiciones. Hola, Marínez de Ángelo, Daniel Leal, Lauren Casey, Daniel Leal, Laura, Liliana Duarte, Álvarez de Pedro, Manuel Llamas, Garrido, Jordi Izar Grifol. Gracias a todos. Bienvenidos, feliz noche, feliz tarde, feliz día y feliz infinito instante.
Nos veremos en un próximo video. Los amo. Bendiciones.